Viene cuento del gobierno con los combustibles. Un internauta, digamos, uno de estas personas inteligentes que proliferan en las redes sociales, le ha descubierto el truquito a lo que quiere hacer el gobierno del presidente Luis Abinader. Y de paso, con este tuit que vamos a leer, nos recuerda muy certeramente que nos tienen engañados con el congelamiento de los precios de los combustibles, usando una guerra de excusas. Lo que va a pasar con esto que se está desarrollando entre Irán, Israel y Estados Unidos. Es la misma excusa que van a usar. Y lo fue adelantando el mismo ministro de Industria y Comercio, el señor Yayo Sanz Lobatón, Eduardo Sanz Lobatón. Vamos a ver qué dice el joven Christopher Vargas en su cuenta de X. Hoy se cumplen exactamente 4 años desde que el presidente Luis Abinader anunciara, entre paréntesis, de manera transitoria, el congelamiento de los precios de los combustibles en el país. Lo que nació como una medida de emergencia de 4 meses por el conflicto Ucrania-Rusia se ha convertido en una política pública discrecional de 48 meses. Ante el nuevo escenario internacional, Estados Unidos, Israel, Irán, el ministro Eduardo Sanz Lobatón, de Industria y Comercio, ya ha preparado el terreno para implantar la narrativa del sacrificio fiscal. Sin embargo, los datos publicados por el propio Ministerio de Industria y Comercio cuentan otra historia. 1. Desacople del PPI. Hablábamos entonces que el PPI tiene que ver el costo, ¿verdad?, de almacenamiento, de transporte, de flete, ¿verdad? Lo que cuesta el combustible aquí en puerto. Exacto, poner en puerto. La discrecionalidad administrativa ha sustituido la ley de hidrocarburos al no permitir que el PPI flote con el mercado. El ciudadano no percibió los ahorros cuando el petróleo bajó en 2024 y 2025. 2. Precios de crisis. Solo en una de cada 5 semanas se han presentado las condiciones para el criterio técnico de congelamiento, anunciado en marzo de 2022 y la mayor parte del tiempo en ese mismo año. En el resto del periodo, el precio se mantuvo artificialmente alto. 3. Márgenes en alza. Mientras la población pagaba precios de crisis, entre comillas, los márgenes de intermediarios en este periodo subieron un 21%. Esto nos lleva a preguntarnos si los costos operativos de estas empresas han aumentado en esta misma proporción o simplemente esto ha significado una ampliación de sus márgenes de ganancias como empresas privadas. Todo esto implica que la tasa impositiva efectiva del ad valorem ha superado el 16% de ley en múltiples periodos. Esto evidencia que el Estado no siempre sacrifica, sino que a veces recauda por encima de la normativa al no ajustar la paridad a la realidad internacional, especialmente el 2024. Expuesto lo anterior, le exhorto al ministro Sanz Lobatón que cumpla con una de las promesas de campaña del gobierno actual, y es que los precios de los hidrocarburos dejen de ser una caja negra que se ajusta a la discrecionalidad del gobierno ministro de turno. Es mucho más saludable que publiquen los datos precisos del PPI con todos sus componentes de manera transparente y que cualquier ajuste se haga sobre el precio final y no de antemano, para que la ciudadanía pueda realizar una fiscalización correcta. Y ahí tiene un gráfico, ¿verdad? Evolución, gasolina premium, 2020-2026. Para que, ¿verdad?, graficando lo que el joven expuso brillantemente ahí.
usando, señores, esta guerra de excusa para nueva vez mantener el congelamiento de los precios, subirlos, ya ustedes saben, exponencialmente y dejarlos así. Dejarlos así. 4 años tienen congelados. Qué bueno que él nos los recordó. 4 años por la guerra Ucrania y Rusia. 4 años. Y como él bien ha demostrado, la mayor parte de ese tiempo no se justificaba la medida. No se justificaba. Y si lo está haciendo de forma administrativa el Ministerio de Industria y Comercio, quiere decir que está directamente violentando la ley. No hay de otra. Está directamente actuando en contravención de la ley y sobre todo en contra de nuestros intereses y en contra de nuestros bolsillos. Y las excusas para esta nueva alza y su consiguiente congelamiento, pues se le puede acabar, ¿eh? Se le puede acabar esa excusa muy rápido. ¿Por qué? Tan rápido como ayer, el presidente Donald Trump y el presidente Vladimir Putin sostuvieron una conversación. Y por espacio de 1 hora aproximadamente, quizás poco más, poco menos, pues trataron el tema de esta guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Y no nos llamemos engaños, esto ha sido terrible. A nivel económico ha sido algo terrible. Esto se ha llevado, señores, y se va a llevar economías que sostenían el petrodólar, como Dubái, como Qatar, como Emiratos Árabes Unidos, como Bahrein, como Kuwait. Estamos hablando, señores, de que ha sido un golpe económico muy fuerte y un error que más adelante uno puede analizarlo con calma. Este tema hay que analizarlo con mucha calma. Pero si ya se produjo esa llamada, si Donald Trump desde el día de ayer ha dado señales, y quizás desde el día 2, señales de que el conflicto quería que fuera rápido, las excusas se le van a acabar a este gobierno de Luis Abinader. Tenemos que estar conscientes de que esa excusa hay que desmontarla rápido. Porque tan pronto se produjo esta llamada entre ellos, la escalada alcista del petróleo se frenó. Se frenó. Y si pasa en las próximas horas eso de que se produzca y haya señales claras, de una desescalada, pues nueva vez, como repito, esa excusa no va a valer de nada. Esto de los precios de los combustibles hay que aclararlo al pueblo nacional, al pueblo dominicano. Hay que aclarárselo. Hay que explicar en qué consiste en estas formulitas. ¿Cuál es la fórmula de Hito? Que irresponsablemente estuvo todo ese tiempo ahí desdiciéndose, exhibiéndose como todo un mentiroso todos esos años que fue ministro de Industria y Comercio. Pues miren, eso hay que aclarárselo al país. Eso hay que transparentarlo. Y ya no podemos seguir aguantando esta vaina. Y uno sabe que cuando habla de este tema, se mete en camisa de once varas y abre una caja de Pandora. Porque ahí existen intereses muy fuertes y familias pesadísimas que ganan mucho dinero con este tema de los combustibles, tal cual está. Pero van a venirnos con esa ahora. Ah, no, que la guerra, el vaina, que si yo qué. Donde el primero en querer acabar esa vaina
y sacar el pie del entuerto que acaba de cometer el mismo Donald Trump. No. Por eso es la importancia de seguir la geopolítica, de seguir la geoeconomía, de entender un poquito de la geofinanza, tratar de caerle atrás, que uno no sepa mucho, pero por lo menos leer diferentes fuentes para que no nos venda el gobierno dominicano gato por liebre, que no nos quieran engañar con ese tipo de cosas. Cuando todavía están con la justificación de la guerra de Ucrania. Cuando hasta uno de los actores que está en pugna creció económicamente, que es el mismo Rusia. Cuando aquí mismo Rusia, que tiene una guerra contra Ucrania, por todo lo que indica esto, lo que va a pasar en los próximos días, vendiéndole petróleo como le da su gana ahora mismo a India, va a ser el gran ganador en esto. ¿De qué me están hablando? ¿De que vamos a usar esto como excusa y van a durar cuántos años con eso? No. Esto no se puede permitir. Esto no se puede permitir bajo ningún concepto. Vamos a ver si entendemos bien este asunto. Explota la guerra de Ucrania, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el gobierno anuncia una medida protectora para blindarnos y dice: esta guerra va a hacer que el petróleo suba. Evidentemente estaba subiendo ya al otro día del inicio del conflicto. Se le ocurre la brillante idea de blindarnos a todos nosotros. Y dicen, bueno, lo que vamos a hacer es que si el petróleo actualmente, ayer, antes del inicio del conflicto, estaba a unos $65 el barril, vamos a fijar una tasa ficticia de que esté a $115 el barril. Y ahí, de la noche a la mañana, pues, calcularon los precios y la gasolina subió. Evidentemente, en el transcurso de los primeros meses de la guerra de Ucrania, el barril de petróleo llegó a tocar los $120. Pero eso fue paulatinamente bajando. El gobierno destinó unos 200,000 millones en subsidios porque, según el cálculo que ellos hicieron, ¿no? Ellos subieron la gasolina creo que regular a 290 pesos para fijarla, ¿no? Ahí, en ese margen ficticio, que estuviese en $80 el barril a $115 el barril. Pero al pasar los meses de la guerra de Ucrania, el barril de petróleo fue bajando. Fue bajando hasta que desde el año 2022, cuando llega el año 2024, ya el precio del barril estaba prácticamente igual que antes del inicio de la guerra, unos 65, $70 el barril. Y estos tipos fueron desmontando el subsidio, pero se quedaron con la gasolina a ese precio del PPI ficticio. Año 2025, 2024, hasta hoy, que explota la guerra de Irán, estos tipos nos han estado robando. Uh-huh. ¿Qué dinero nos han estado robando? Bueno, los analistas dicen que la gasolina con un barril a 65, $70 aquí en la República Dominicana debió estar en 230 pesos. La regular, pero está en 272 pesos porque ellos la congelaron así, con una referencia alta en el barril de petróleo. Sí, ¿cuánto nos están robando? Un dinero. Total. Y desmontaron el subsidio totalmente ya.
Entonces, ahora estalla esta guerra y creo, Edwin, que no, yo creo que a ellos les conviene que la guerra continúe, porque la guerra en par de días ha puesto el petróleo de $70 el barril, ya lo ha subido a $105 el barril. Eso significa que evidentemente el barril de petróleo, o sea, el Estado va a tener que pagar más. Y no le conviene a ellos. A ellos lo que le conviene es estar como ha estado desde el 2024 hasta el 2025, donde los precios del barril de petróleo están $65, $70 el barril y ellos no están cobrando con un precio referencial de $100, $115 el barril. Entonces, a ellos le conviene que la guerra siga y que el petróleo suba, porque es que ellos crearon una fórmula no para blindar al pueblo dominicano, sino para ganarse unos cuartos ellos con la guerra. ¿Me entendiste? Sí, yo te entiendo. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que estar atentos porque Donald Trump está loco por acabar ese conflicto. Porque nada está pasando por el estrecho de Hormuz. No, es que si a eso que me refiero. Yo no estoy hablando de lo de aquí. No, exacto. Si lo acaba, que la guerra debe acabar, evidentemente. Por supuesto que sí. Y estos tipos siguen violando la ley. Porque acuérdate, la ley es si sube, sube y si baja, baja. Uh-huh. Esa es la ley. Esa es la ley. Pero ellos sí ya han demostrado que la voluntad de seguir violándola está allí. Pues la están violando porque congelaron los precios por una circunstancia excepcional. El petróleo bajó y ellos siguieron. Exacto, el petróleo bajó. Entonces, evidentemente, la guerra ahora, si se detiene y el petróleo llega a sus precios habituales, pues ellos van a seguir robándose un dineral. Ahora, yo recuerdo que, oye, la verdad es que este gobierno ha hecho lo que ha querido con el pueblo dominicano. Porque el gobierno inmediatamente llegó al poder, inmediatamente subió la gasolina. Uh-huh. No había guerra, no había nada, ellos subieron la gasolina. Y claro, sorpresivamente para todo el mundo, porque recuerden que veníamos de un gobierno donde criticaba mucho el manejo de industria y comercio con el asunto del precio de la gasolina y tuvo allí a un Ito Bisonó llevando la bandera de eso, ¿no? Y desde que ellos ganaron 2020 y en enero, febrero de 2021 subieron la gasolina. Claro. Y el gobierno dijo, bueno, es que no somos nosotros no somos nosotros. Son los comerciantes de la industria gasolinera en el país que se vieron muy afectados por el asunto de la pandemia. Y como el barril de petróleo está muy barato, porque estaba muy barato por el asunto de la pandemia, el petróleo se desplomó. Entonces los dueños de gasolinera, los dueños de almacenamiento de combustible, que constituyen un poder aquí en la República Dominicana, le dijeron al gobierno del cambio inmediatamente cuando ganó, tienes que subir los márgenes míos de ganancia en esto porque el petróleo está muy barato. Y increíblemente el gobierno, con 6 meses en el poder, no tuvo miedo de hacerlo y que la población les reclamara, pero nosotros te pusimos precisamente, fue para eso, para que no nos suba la gasolina, entre otras tantas promesas que nos hiciste. El gobierno inmediatamente lo hizo. Agarró y le subió el margen de ganancia a los detallistas, el margen de ganancia a los mayoristas y el margen de ganancia a los transportistas. Y la gasolina subió. Señores, con un precio de barril en el suelo, de barril del petróleo. Tuvieron los cojones de hacer esa vaina. Uh-huh.
Y tú te preguntas, ¿pero y por qué? Oh, y ahora lo vemos totalmente claro. Es que, ¿quiénes son uno de los grandes inversionistas en la industria del almacenamiento y distribución del combustible aquí? Que los dueños de Propagás, apellido Martí, el Billo. Propagás uno, Martí otro, Grupo Martí otro. Sí. Billo. Ujú. El famoso Billo, sí, ese mismo. El que inmediatamente, bueno, sí, hablando de gasolina. Y de energía, ¿no? Se va De la energía. luz. Se va la luz. Billo, ese que uno de los primeros decretos que hizo el presidente Luis Abinader fue nombrarle a 2 de sus funcionarios en el gobierno. Uno directamente en Palacio como asesor financiero del propio Luis Abinader y la otra, hablo de Pablo Portes, Sí. y la otra señorita, Walquiria Camaño, como viceministra de Energía y Mina. Directamente se los mandó allí y se los nombró. Aparte de eso, le dio más márgenes de ganancia en el negocio de la distribución de la gasolina a costa del dominicano. O sea, estamos hablando de que los que gobiernan aquí son precisamente esos empresarios. Totalmente. Y claro, era un negocio redondo. Y cuando llega la guerra, entonces, ¿a quién protege Luis Abinader? No, es que no nos protegió a nosotros. Porque en el momento en que dice, bueno, no, vamos a fijar los precios, pero vamos a fijar unos precios como si estuviésemos en tiempos de guerra. Y nosotros aquí en la República Dominicana, desde el año 2022, hemos estado pagando el precio de la gasolina en tiempos de guerra. Es decir, fíjense cuántos días tiene la guerra de Irán, Israel, Estados Unidos. Tiene 11 días, ¿verdad? 11 días. 11 días. Y los precios del petróleo han subido a $105. Ha sido un escándalo a nivel mundial. Nosotros tenemos 4 años en esa misma situación. Nuestros bolsillos, cada vez que van a echar gasolina, están en tiempos de guerra. Porque estos tipos han decidido robarse unos cuartos. Bueno, yo creo que de ahora en adelante el dominicano va a tener que presionar para eso. Hay que aclarar este tema de la fórmula y hay que entender cómo es que nos están engañando aquí. Cómo es que lo están haciendo. Es materia de otro corte, pero incluso ya hay gente que está siendo amenazada, gente que está siendo procesada judicialmente por denunciar cosas. Las truchimanerías que nos meten también con los combustibles y su calidad. Porque encima de lo que está diciendo, lo que hemos descrito aquí, también nos alteran, los alteran. También nos engañan con eso. Hay una indefensión en la que estamos todos sumidos. Y no hay organismos tampoco que puedan responder por eso, por ello. Tú no puedes contar con un proconsumidor, con Eddie Alcántara ahí. Con un politicastro de semejante nivel. No. Pero fíjate algo, mira, nosotros, los comerciantes de combustible aquí en el país, ellos junto al Estado, se ganan el 50% del precio de los combustibles. Porque si la gasolina regular está en 272 pesos, y tú tienes un precio de PPI fijado por ellos, ficticiamente, el PPI es lo que cuesta traer el combustible en puerto dominicano. Comprarlo allá afuera al nivel del precio en que está como referencia, el transporte y todo eso, y lo ponen aquí en puerto. Eso ronda unos 140 pesos, que es el PPI.
pero la gasolina está en 272, la regular. Estamos hablando que es casi la mitad. Sí. Y todo se va de 140 pesos. ¿Cómo llega a 272? Bueno, le van metiendo impuestos. El gobierno le mete 2 impuestos allí, que eso suma como 80 y pico de pesos. Y lo otro entonces se lo llevan los mayoristas, que ganan como 16 pesos por cada galón que venden. Eso lo subieron ellos en el año 2021. Inmediatamente llegaron al poder. Se lo subieron. Esos márgenes, ellos ganaban menos, pero este gobierno se lo subió más. Te ganan ahora como 16 pesos por cada galón. Las bombas. Los mayoristas, los que almacenan el combustible. Y los detallistas, que también es otra cosa. Aquí prácticamente hay un monopolio con eso, porque los mismos mayoristas que almacenan el combustible son los que te lo venden en las bombas. Son los dueños de las bombas también, de muchas de ellas. Pues ahí se llevan unos 26 pesos por cada galón. Y la compañía de transporte, que seguramente también son ellos mismos los dueños de eso, se llevan unos 6 pesos. Es decir, hay un margen de ganancia entre empresario y el Estado de un 50%. ¿Qué negociazo es ese? Además, un negocio que está regulado, que no está aquí en la República Dominicana, no es como en otros países, como que está abierto al libre mercado. No, aquí está regulado. Es decir, que cualquiera que tenga una bomba o un tipo de negocio de esto, no tiene que hacer nada. Ese es el mejor negocio. El precio está fijo ahí y además altísimo. Entonces, en un país donde no producimos petróleo, donde yo creo que eso es una grosería, cobrarle más del 50% de lo que vale traer el petróleo, el combustible aquí. La quinta pata, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.